Hola, ¿qué tal? Un gusto que esté en sintonía nuevamente en este inicio de semana de nuestro podcast de Grupo Megavisión. Siempre aquí llevándole los temas de interés, esos temas que a usted siempre está muy al pendiente, temas de relevancia. La semana pasada abordamos temas relacionados al tráfico, también el tema del salario mínimo. Hoy vamos a variar y vamos a analizar la situación del fútbol salvadoreño. Más esta semana que va a cobrar bastante relevancia porque se va a disputar el fin de semana la final entre Alianza y Limeño. Le presento a nuestros invitados, como siempre, nuestro director de noticieros, programas de entrevistas, el licenciado Julio Valdivieso, quien siempre nos da su análisis de qué es lo que está pasando en el país. Bienvenido, gracias. Gracias, Alex y Jonathan, y por supuesto licenciado Velar, por estar en un tema totalmente diferente a lo político. Sí. Le damos la bienvenida al director de deporte de Grupo Megavisión, Roberto Avelar. Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlos a todos. Aquí estamos para hablar de lo que más nos gusta del deporte. Bueno, saludamos a Jonathan también, que está en los controles ahí para que lo conozcan. Bueno, vamos a analizar la situación del fútbol salvadoreño. Bueno, va a haber una nueva final, pero rodeado de esto hay mucha polémica. Bueno, un equipo se hizo viral el fin de semana, Club Deportivo FAS, pero no fue por lo futbolístico, sino lo extradeportivo. Incluso algunos de los jugadores dieron declaraciones bastante polémicas. Y esto se une a declaraciones que daba un jugador de Alianza hace poco en un programa también para redes sociales. Él decía que era complicada la situación de los estadios. Se tuvo que bañar con un guacal, dice, porque no había duchas en el estadio de Gotera. Ángelo Rodríguez, jugador de Alianza, lo dijo en el partido de ida de las semifinales contra Fuerte San Francisco. Y sí, la verdad es que, por ejemplo, FAS este fin de semana tenía que viajar desde Santa Ana hasta Santa Rosa de Lima. Lo normal, profesional, correcto y cuerdo, creo yo, es irte un día antes, porque es una distancia larga, descansar en el oriente del país, ir a jugar el siguiente día. No, FAS decidió viajar ese mismo día por la mañana y lo hizo en 3 microbuses, sí, de esos microbuses chiquitos, de esas rutas que andan de colonia en colonia, de esos microbusitos chiquitos en los que le dicen, mire, tópese que ahí cabe 4, caben 5 en ese asiento. En ese tipo de microbuses viajó Club Deportivo FAS desde el estadio Oscar Quiteño hasta Santa Rosa de Lima para el partido contra Municipal Limeño. Obviamente es incómodo para los jugadores, no es el trato debido, incluso físicamente el jugador no te rinde lo mismo porque no va con la comodidad necesaria para hacer un viaje tan largo, ida y vuelta. Y lo más impresionante de todo es que al final del partido dice el técnico de FAS, no, es que así lo habíamos planificado. Lo que pasa es que así lo habíamos pensado, casi diciendo como que era una cábala, como que era algo que habían pensado para ir a Santa Rosa de Lima, cuando en realidad el equipo está en una crisis económica. Le deben un mes a los jugadores que no han cobrado su salario. Bueno, licenciado Valdivieso, ¿qué opina de esta situación? Bueno, usted en su momento también estuvo de cerca en la primera división vinculado a un equipo. ¿Qué es lo que pasa en la interna y en esas reuniones que hacen? Bueno, la situación económica, ¿cómo hacen los equipos para terminar y sacar los partidos adelante? Esto confirma mi teoría de que El Salvador es el mundo al revés, igual aquí en el deporte. Aquí nada el pájaro y vuela el pez. Aquí hay gente que se va a ver un partido a España, un clásico, pagando boleto aéreo, estadía, más lo que cuesta el ingreso. Y aquí no puedes ir a pagar, ni poniendo en combo, bueno, ver lo que pasa en los estadios. Y me dirá, es que el espectáculo, pues sí, pero ¿cómo puede haber un espectáculo si no hay un apoyo de la afición? Eso que pasó con el FAS, eso pasa en todos los equipos, y quizás con muy raras excepciones, tal vez 2 o 3 que tienen los recursos necesarios, no los estás. Eso es lo que ves, la punta del iceberg. El problema en el fútbol salvadoreño es más arraigado, más de fondo. Creo que debe llamar reflexión a las autoridades de la primera división. Tienen que cambiar la visión de hacer deporte y específicamente fútbol, porque si seguimos de esa manera,
no le estás apostando a la cartera, no les pagás el salario y qué espectáculo esperan ustedes que dé. Pero llegar el colmo, que tengas que bañarte con un guacal, por Dios santo, de verdad, la federación, yo no sé qué está pensando, ya digamos la primera división, o sea, esto va más allá de un partido, estás atentando contra la estructura del deporte nuestro, y así como podemos aspirar a ir a un mundial, mucho menos, dijéramos, con una representación de calidad. De verdad que a mí no me enorgullece en lo más mínimo, me da tristeza de quiénes son nuestros dirigentes. Decía el presidente del INDES, Yamil Bukele, el problema es más serio y profundo de lo que pensaba. Ese fue un primer tuit, luego mucha gente le estuvo preguntando a qué se refiere. ¿Cuál es el contexto? Y él dice, algunos me preguntaron por qué de mi publicación y les comento que estoy hablando del fútbol de nuestro país, pero hoy, hace pocos minutos, me entero directamente de 2 empresarios más que quieren dejar el fútbol salvadoreño. Triste porque no conocía a profundidad este gremio local, pero en estos meses de estar un poco involucrado me he dado cuenta de que la situación es más crítica de lo que me imaginaba. Roberto, ¿a qué dirigentes o a qué equipos hace referencia? Uno, y se lo digo aquí en primicia, un equipo que ya no va a continuar en la primera división para el próximo torneo es Dragón. Dragón ya no va a continuar en la Liga Mayor. ¿Por qué? Porque vendió la categoría. Dragón va a ceder su categoría, habrá un nuevo equipo que tendrá como sede San Salvador, que tendrá como sede el Estadio de las Delicias, habrá un nuevo equipo que jugará ahí. Dragón ya no continúa en la primera división. Y el otro caso, aunque no te puedo decir con seguridad, puede ser Platense, sobre todo porque acaba de ascender también el Zacatecoluc, equipo que viene de la segunda división. Platense ha perdido muchísima afición que se ha ido a apoyar al Zacatecoluca, y o ahí habrá una fusión o algo deberá suceder, porque es una ciudad que realmente con 2 equipos de la Liga Mayor difícilmente podrán mantener a los 2. Pero yo quiero ir más a fondo, es decir, que si el propio presidente del INDES, que es un hombre que ha sido identificado con el deporte, te está dando una alarma y dice, ni yo sabía a dónde estaba parado, te puedes imaginar que más no habrá, ¿verdad? En esa situación. Si 2 grandes empresas o empresarios se quieren retirar, que son los que iban a apoyar supuestamente a la selecta, yo sí creo que es de llamar a la reflexión a todos los aficionados. El eslogan que cuando juega la selecta jugamos todos es correcto. Es decir, pero para tener un buen equipo tenés que aportarle. Y aquí voy a hacer una confesión. Cuando estuve en esos malos ratos que pasa uno, yo hice una sugerencia al interior de la federación, era Clima, creo que sí, Clima. Los clubes yo de la primera división. Representaba en ese momento al 11 municipal de Huachapán, y yo dije, bueno, y lo dije de verdad, con una manera muy transparente, que por qué no nos retirábamos 8 años de las contiendas y le dedicábamos a las canteras, a apoyar, a hacer, formar. Casi como que había tirado gasolina encima del fuego. Es decir, mientras el deporte lo tengas viendo con un ojo económico, de negocio, muy difícil. Con todo el respeto a mis compañeros, muchos ahí no han jugado, pero ni pepas al vuelo. Ni Jack. No, por eso. Y vos me vas a decir, bueno, es que ellos no necesariamente jugar para que entendás. Sí, pero tiene que haber una mezcla. Sí. ¿Por qué razón? Para que vos podás, alguien que ha jugado fútbol, alguien que conoce la realidad del fútbol, puede trasladarlo en un órgano como es la primera división y poderlo entender. Pero cuando no lo entendés y solo le ves el signo de dólar a la actividad, muy difícil vamos a salir. ¿Por qué razón? Y termino con esto. Porque no tenés buen espectáculo. Y al no tener buen espectáculo no genera buenas entradas,
Bueno, yo me recuerdo que hasta pusieron en combo el papá, la mamá. Alianza puso el Y combo si familiar. a esto le agregás, que aunque no les guste mucho, prohibieron la venta de licor en los estadios. Carne, que cualquiera dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Es que hay que entender que los domingos de fútbol en realidad es una especie de catarsis del pueblo, donde vas a divertirte, vas a sacar toda esa acumulación. ¿Cuántos de los que nos están viendo y escuchando no han ido al Vietnam? Es un espectáculo. Es un en sí mismo. en sí mismo. Bueno, ustedes porque no logran llegar a eso, ustedes van a palco, van a primera categoría, pero nosotros que hemos ido allá a galería de verdad, donde se siente la pasión, porque ahí sí se siente. Ahí se sufre, ahí Ahí se llora, ahí todo, se Le disfruta. tiran agua de dudosa procedencia. No de rosa procedencia, que ya sabes qué es. Me estigo. Pero hay que entender ese folclore, esa idiosincrasia, y creo que en la medida, jamás vamos a salir de donde estamos. Uno te dice, es que no hay buen espectáculo. Pues sí, pues no hay buen espectáculo porque la gente, los jugadores, no ven en el deporte del fútbol un modus vivendi. Entonces, terminado jugando con las personas que lo ven como hobby, pero no como sector profesional. Bueno, esta semana, este 20 de mayo, se cumple un segundo año, un segundo aniversario de lastimosamente la tragedia que sucedió en el estadio Cuscatlán, en donde 12 personas fallecieron y más de un centenar resultaron lesionados en aquella estampida en el partido ya había iniciado el partido entre Alianza y FAS hace 2 años y por eso se suspende el torneo. Hemos aprendido algo, ha cambiado nuestro fútbol desde esta tragedia, se están cumpliendo los protocolos y todo lo que se estableció para evitar que un hecho como este nunca más vuelva a suceder en nuestros estadios. Realmente no hemos aprendido nada. De hecho, ni siquiera se hizo prácticamente nada o se cumplió las recomendaciones que se dieron para que esa tragedia no volviera a suceder. Y vamos a una muy básica. Colocar carrileras para que la gente ingrese al estadio. Eso ni siquiera se ha hecho en el estadio Cuscatlán. La gente sigue haciendo la cola y sigue haciendo la cola y entrando normal, como sucedió en el día de la tragedia. No se colocaron carrileras como se pueden ver en los conciertos, por ejemplo, que va dividiendo la cola para generar mayor agilidad en la entrada y que la gente no se atropelle. Eso no sucede todavía. E incluso yo te digo, estamos a punto de retroceder de nuevo porque ya se está pensando para el próximo torneo volver a la venta de alcohol en los estadios. Y ese fue uno de los factores realmente determinantes en esa tragedia. Yo creo que hay 2 factores muy determinantes en esa tragedia. O 3. Uno, que no se abrieron todos los portones del estadio para la cantidad de gente que quería ingresar. Ya cuando el partido estaba a punto de comenzar, la gente comenzó a golparse, a abalanzarse, a querer tirar la puerta del estadio. El segundo error, se cierran las puertas del estadio. Había mucha gente que iba alcoholizada. Y un tercer error que tiene que ver más con la infraestructura de los escenarios deportivos de nuestro país. Vos vas a un escenario moderno, a cualquier estadio del mundo moderno, y en ningún estadio, cuando vos ingresás, hay rampas hacia abajo. Todas las rampas, vos subís gradas, llegás a una planicie y después hay gradas para bajar a tu asiento, pero no hay rampas hacia abajo. Y ese fue otro de los factores que ya por la infraestructura vieja que tenemos en El Salvador, así se hacían antes los estadios, pero esos estadios ya lo botaron en todas partes del mundo. Aquí lo mantenemos y no se hizo nada para cambiarlo. No hay carrileras, siguen sin las medidas de seguridad e incluso te apuesto que en el otro torneo ya va a haber venta de bebidas alcohólicas dentro de los estadios. A ver, pero yo lo comparto cuando decís por el hecho de que van a vender licor, estamos retrocediendo. Es decir, esta tragedia sucedió primero, como bien lo apuntás, por una mala decisión de no abrir las puertas. Pero eso parte porque una persona toma una decisión, no hay un plan contingencial. Aunque hubieran ido sobrios todos, hubiera pasado exactamente lo mismo. Si cerrás todas las puertas, ¿cómo pues? Lo que pasa es que la gente que estaba justo en la puerta era la gente que estaba más alcoholizada, que ya entra alcoholizada al estadio, porque obviamente lo que vale una bebida afuera no es lo mismo que lo que vale adentro. Correcto. Claro. Entonces,
Sí, pero Si- la gente si no lo toma prohibís decisiones adentro, cuerdas y sanas. ¿Soy lo prohibís adentro o lo toman afuera y ya entran alcoholizados o ven la forma de cómo... Ahí en un fresco tragedia de tamarindo. de tamarindo y vas para allá. Yo siento que sí, es cierto, pero no es prohibiendo la actividad, es regulándola. Creo que la regulación es básica, es un folclore. Yo no sé en otros estadios si eso está prohibido o no está prohibido. Bueno, creo que solo en los De hecho, partidos. por ejemplo, en las Copas del Mundo, que es el evento máximo, ahí no se vende cerveza con alcohol. Sí hay cerveza, y hay cerveza del patrocinador oficial, pero es cerveza sin alcohol. Y la gente toma, y se toma 10 vasos. A ver, pero está hablando del mundial, pero un mascón aquí. Sí. Me explico, es decir, tenés que como que No, en ponderar. Guatemala se vende, en Honduras se vende, que digo que Entonces, son los ¿cuál que es la tenemos excepción? alrededor. Exactamente, a eso me refiero. Y no has visto las tragedias que sucedieron aquí. Uno, punto número 2, el estadio Cuscatlán es privado. Sí. O sea, y sin embargo, te dicen, bueno, estas son mis condiciones y lo quieren usar. Entonces eso va a forzar a que efectivamente se trasladen de cancha, pues. Porque el estadio Cuscatlán sigue siendo privado, ellos ponen las reglas del juego. ¿Cómo es que es posible que puedan poner carrileras para un evento internacional de un cantante y no lo pueda hacer para una final de fútbol? Pero esa es una decisión de alguien, no de los propios organizadores. De los propios organizadores. Bueno, y para ir terminando, fin de semana, la final, Alianza contra Limeño. ¿Qué se espera? Bueno, siempre es polémico, aunque no se ha conocido, pero seguramente ya en las próximas horas se va a conocer el tema de los precios. Siempre se busca generar bastantes ingresos para los equipos y es como el premio, ¿verdad? Aunque no salgan campeón, el tener la mitad de la taquilla. Ha rondado desde los $10 en las últimas finales a los $13, $14. Ya con el pago de la boletería te sale como en $15.50. La entrada de Sol General, que es la más barata. Lo que pasa es que también es complicado para alguien que va a ir al estadio a ver la final. El salario mínimo en este país realmente no te da como para, voy a llevar a mi hijo, voy a llevar 2 hijos, voy a llevar a mi esposa. Y pongámoslo así, el caso fácil, alguien que va a ir a Sol por persona. Pagaste, digamos, $13 por la entrada. Pagaste, qué sé yo, 5 o 8 dólares en trasladarte. La comida adentro es cara, porque los vendedores también le pagan a la organización para poder vender. Entonces, fácil, en comida te gastas $10 por persona. En las bebidas andan de 3, 4, 5 dólares en una final, son otros 10. Y de ahí en cómo te vas a regresar a tu casa. O sea, vas a gastar por cabeza $60 fácil. Si vas a lo más barato, que es Sol General. Entonces, para alguien que gane el salario mínimo, realmente eso está prohibitivo. A ver, yo en ese punto específico es cierto. ¿Qué prefiere? Creo que la organización debería entender. ¿De qué le sirve tener a 3,000 personas a $15 a que tengas las 20,000 de Sol, ¿verdad?, a $5? O sea, esto es cuestión de ganancia. Además, la imagen, la percepción de que tenés un estadio lleno. Mucha gente va, no porque no quiera ir, que no tiene la capacidad de $60, puede implicar la comida de la semana y el transporte por un mascón. Además, si lo puede ver en la televisión. En la televisión hay una alternativa. Entonces, contra esas cosas son las que las dirigencias deberían de funcionar. Yo prefiero tener lleno el estadio a 5 bolas que a 15 y que solo me lleguen 2,000 o 3,000. Se me acaba de venir a la mente este tema y regresando al inicio de lo que estábamos hablando de la situación, los problemas en el fútbol salvadoreño y que casi nadie ha vuelto a hablar de este tema, los amaños. ¿Fue el origen de estas problemáticas? Creo que sí. Yo creo que uno de los daños que todavía no nos recuperamos desde mi óptica es precisamente esa situación y sobre todo la falta de definición en el tema. Porque cuando hablan de amaños automáticamente creen que todos los jugadores, que todas las estructuras, y yo creo que eso es un error. Habrán habido malos jugadores, habrán habido personas que se prestaron, pero sigo creyendo de que todavía no hemos superado esa parte, Alexis. Creo que es lo que más daño le está haciendo al fútbol. Es esa, y no solo al interior,
de los organismos que invierten, que apuestan, que dicen, tenemos mala reputación. Yo creo que hay 3 vertientes por las que podemos analizar este tema. Mira, la primera de ellas es que efectivamente con los amaños ya venía un declive en cuanto a la asistencia de la gente a los estadios, de tener identidad con los equipos. Cuando llegan los amaños, la gente inmediatamente genera un repudio, genera un odio, pone una barrera con el fútbol nacional porque dicen, bueno, estos vendieron a la patria. Habrá sucedido con los equipos. De hecho, se habla, por ejemplo, que lo hizo Metapan, que lo hizo FAS en su momento en los partidos de Liga de Campeones de CONCACAF. Entonces genera una barrera. Eso también quitó gente de los estadios. Y ya en la parte deportiva, que creo que es la más importante, no se dio esa transición natural entre un jugador de experiencia y uno de juventud. Es decir, el de experiencia va metiendo al joven a la dinámica de grupo, a mostrarle, a darle su experiencia. Pero la experiencia buena, no las mañas. No, por eso, pero las experiencias de haber jugado ya ese tipo de partidos. ¿Qué tocó cuando fueron los amaños? Se castigan a todos los jugadores y a los que eran juveniles les tocó subir directamente a selección mayor. Claro, estás hablando de que no vas a tener el mismo nivel en selección mayor que juveniles. Entonces todo fue goleadas, derrota tras derrota tras derrota, y obviamente eso fue minando también la autoestima, el valor del jugador salvadoreño en el extranjero. Ofreces un jugador salvadoreño en el extranjero y difícilmente un equipo lo agarra. ¿Por qué? Porque lo primero que piensa es los amaños. ¿De dónde viene este jugador? O sea, el daño fue tan grande, por eso digo que quizás no lo logramos dimensionar, no hubo proceso de formación, es decir, pasaste a liga de ascenso, después primera, y así para llegar a una selección mayor. O sea, esa es formación, es acumulación, eso no les tocó. Eso les iba a decir, ¿por qué no exportamos jugadores? Por ejemplo, veo Colombia, ¿Qué vas a exportar? ¿Qué vas a exportar? Mira, yo creo que es estructural, porque aquí ven la formación de jugadores como un gasto y no como una inversión. Por ejemplo, El Salvador es el país que menos jugadores exporta de Centroamérica. Incluso Guatemala exporta más jugadores que El Salvador. ¿Por qué? Porque aquí no lo ven como un negocio. El dirigente ve la taquilla del domingo, ve el resultado del domingo, pero no lo ve a largo plazo. Y te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, Keylor Navas. Él comienza en un equipo que se llama Pedregosa en Pérez Celedón, en Costa Rica. Después pasa a jugar a Saprissa. De Saprissa se va a jugar a Levante, a segunda división en España. Hace un gran mundial, el del 2014, lo compra el Real Madrid. Keylor Navas estuvo a punto de irse al Manchester United por muchísimo más dinero. Se queda en el Real Madrid. Ese equipo, Pedregosa, deseaba que Keylor Navas lo comprara el Manchester United. ¿Por qué? Estamos hablando de un jugador que comenzó en una escuela de fútbol pequeña, que llegó a uno de los mejores equipos del mundo y que incluso iba a tener un fichaje mucho más alto. Esa escuela, en cada uno de esos fichajes, recibió dinero porque los gastos de formación. Porque ahí hay derechos de formación. Eso no lo ven acá en El Salvador. El último ejemplo de un equipo que recibió derechos de formación fue FAS. Y lo hizo de forma contingencial con Brian Hill. Porque el jugador realmente no es que haya pasado por las inferiores de FAS, no. Pero FAS lo ficha siendo todavía juvenil. Y juega una temporada en El Salvador y después se va a Colombia. Entonces FAS recibió dinero cuando el jugador fue vendido a Colombia y recibió dinero ahora que el jugador fue vendido a Rusia. ¿Ves? Pero fue de forma contingencial. Y aún así no tienen para pagar un bus. No tienen para pagar un bus, les deben un mes. Por cierto, gracias a todos los medios que retomaron la publicación de Fanáticos Plus. Y un saludo a los que no la retomaron, pero tuvieron que poner la foto con la marca de agua. Qué mala fuente, ¿quién te le mandó la foto? Ahí la mandaron, de allá de Santa Ana. No, lo que tú estás planteando es lo correcto, de verdad. Que yo no sé si reír o llorar con esa forma que tú, falta de visión. Si lo sabemos todos, no creo yo que los directivos no lo sepan. ¿Cómo poder diferenciar inversión de gasto? ¿Cómo logramos en estos dirigentes actuales, y esa es la calidad, responderte? ¿Por qué no hay gente en el estado? Con que no tenés gente para jugar internamente vas a tener que exportar. Y cuando te quieren comprar un jugador te piden una millonada. De hecho, el Tuco Alfaro, que lleva la selección al Mundial de Turquía en el 2013, él dice, hay 3 jugadores que pudieron quedarse en Turquía. Jairo Enríquez, el Puma Peña y el Chalatillo Lemos. Pudieron quedarse en Turquía. Pero cuando vino un equipo turco a decir, miren, quiero a este jugador, les pidieron una millonada.
Entonces ahí es la corta visión del dirigente de yo aquí saco Lo que hasta lo último. Bueno, interesante la conversación de este día. Quedamos con el pendiente, quedamos en continuación para seguir hablando. miércoles. ¿Cuándo va a volver a agarrar otro equipo, Julio Valdivieso? No, muy difícil, muy difícil. Primero porque creo que los dirigentes tienen que estar conscientes del coyolo en que están metidos. Si no dimensionas, no esto. Y hay que romper paradigmas que creo que todavía los dirigentes no están, dijéramos, preparados para ese cambio. Creo que va a pasar una generación, con el dolor de mi alma, una generación y no se va a ver el cambio. Seguimos haciendo lo mismo. Muchas gracias, un gusto. Amigos, siempre comparta este podcast a través de sus redes sociales y envíe sus comentarios, siempre son muy valiosos que usted nos escribe en Facebook, Twitter y YouTube y nosotros siempre le damos lectura. Un gusto y los esperamos en un próximo episodio de estos podcasts de Grupo Megavisión.